Buenas noches, mi nombre es Caroline Michelle Jiménez Atencia, soy estudiante de la Universidad de La Guajira, Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas del programa de Biología. En el día de hoy les estaré hablando un poco acerca del artículo científico publicado por la revista cubana de investigaciones pesqueras en el año 2017. El artículo se llama, si lo pueden ver, el artículo se llama Hidrocarburos aromáticos policíclicos en sedimentos superficiales de la zona costera de Campechuela, Niquero, Cuba. Esto fue realizado por los investigadores Gustavo Carballo, Abel Vega, Maximiliano Pérez, Carlos Ocaño, Ana Rodríguez y Arturo Trips de Quesada. Estos investigadores lo que hacían era que estudiaron un poco acerca de la zona del Golfo Sureste de Guacanayabo, en Cuba, en donde pese a que no había una gran actividad industrial, a pesar de que tenían dos centrales azucareros y que en la zona costera la actividad pesquera era menor, ellos decidieron realizar estas investigaciones y buscar un poco más acerca de la concentración de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos para ver qué tanto estaba afectando, pues, o qué tanta era la concentración que había en este sector, sabiendo de que los litorales que ellos tienen una variedad de ecosistemas. En los litorales que se presentan en esta zona tiene una gran diversidad ecológica. Ok. Ellos lo que buscaban, o el objetivo principal de este estudio era, acá está, el objetivo principal era determinar la presencia de la concentración total de hidrocarburos aromáticos policíclicos en sedimentos superficiales, en donde los resultados que ellos obtuvieron fue un porcentaje del 0.124 microgramos de concentraciones de los hidrocarburos, de estos hidrocarburos aromáticos. A pesar de que los valores no eran determinados como un ente contaminante o realizaban una contaminación en este ambiente por medio de según las normas y los criterios ecológicos, aún así no descartaban la opción de que con el pasar de los tiempos iba a afectar a los organismos e incluso a la red trófica, más que todos los organismos bentónicos y los no sesiles. Okay. Hablando un poco acerca de este artículo, los complejos ecológicos de la zona costera del Golfo de Guacanayabo garantizan hábitats con condiciones naturales para la cría de especies de interés comercial. La cría de especies de interés comercial que ellos manejan son el camarón y los ostiones. ¿Qué pasa con esto? Que a pesar de que no se han reportado afectaciones en las zonas costeras debido a la acción, a pesar de que no se ha manifestado una contaminación acerca de estos hidrocarburos, ellos sí han mostrado una afectación, como lo muestra aquí el párrafo, acá. Ellos sí han mostrado sí se ha reportado una afectación en las zonas costeras debido a la acción de factores naturales y antropogénicos. Debemos de saber que los hidrocarburos aromáticos policíclicos son de particular interés para los estudios integrales de manejo costero y como parte de la evaluación de la calidad de las aguas y sedimentos, dado que su presencia se considera peligrosa para la salud del hombre y de los recursos naturales. Ok, hablando un poco acerca de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos presentan, a pesar de que las concentraciones sean menores, estos con el pasar de los tiempos, como se muestra aquí en la siguiente imagen, realizan una bioacumulación. ¿Qué es la bioacumulación? Bueno, la bioacumulación es el almacenamiento de los niveles de contaminación que va teniendo a raíz de un tiempo determinado. Por ejemplo, en esta imagen se muestra que, vamos a ampliar un poquito aquí,
En esta imagen se muestra la bioacumulación. Si notamos en esta zona, el nivel de contaminante es menor, a diferencia del pez, con el pasar de los tiempos. El pez luego va incrementando un poco los niveles de contaminación, pongámoslo que un 15%, luego pasa a un 25% y finalmente pasa como un 90%. ¿Qué pasa? Que estos niveles de contaminación pasan luego a lo que es la red trófica, en donde las aves que tienen un nivel de concentración mínimo pueden consumir peces que tienen un nivel de contaminación mayor que el de ellos. Pero ¿qué pasa? Que estos niveles de contaminación que tienen los peces no solo lo consumen las aves, sino que también lo consumen lo que son los leones marinos. Entonces, como los leones marinos consumen una cantidad de organismos que ya tienen un nivel de contaminación, lo que hace es que se incrementa, y cuando el depredador de este animalito lo consume, va incrementando la bioacumulación, que es denominado biomagnificación, pues lo que es en la red trófica. Esto es lo que pasa cuando está el problema de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Qué pasa? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son dos. Uno que es llamado, uno que se llama, ahí se observa, okay. Están los hidrocarburos pirolíticos, que son procedentes de fuentes naturales a partir de la quema de materiales o residuos orgánicos a altas temperaturas, y los petrogénicos. Los petrogénicos, como su nombre lo dice, es procedente de petróleos, acumulación del petróleo u otros derivados. Algunos de los autores señalan que es de sumamente importancia analizar la toxicidad, la persistencia de la bioacumulación en estos ecosistemas acuáticos, pero sobre todo su transferencia en la cadena trófica como criterio importante de evaluación y valoración de su presencia. Aquí es donde aparece la problemática, por lo cual ellos desprenden la necesidad de estudiar y detallar la dinámica de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en la trama trófica y su riesgo químico en los alimentos marinos. Hablando un poco acerca de los materiales y métodos. Ok. Ellos lo que hicieron fue principalmente evaluar la zona a estudiar. Luego que ellos evaluaron la zona a estudiar, que en este caso fue una parte del tramo sur de la zona costera de la provincia de Granma, colindante con el Golfo de Guacanayabo, y que comprendía los municipios desde Campechuela a Niquero. Después de ellos ver esta zona, analizar un poco y ver la situación, decidieron tomar de todo este estudio o de toda esta zona 10 sitios en específico en el cual se iban a hacer detalladamente cada estudio. Posterior a la selección de estos sitios, ellos lo que hicieron fue que realizaron una matriz de sedimentos superficiales, en donde utilizaron una capa de 5 centímetros debido a su mayor persistencia de estos en relación con el agua. Tomaron una muestra de 500 gramos de sedimento por estación con una draga tipo Bambin, que fueron almacenadas y etiquetadas en bolsas de polietileno y congeladas hasta su entrega a los laboratorios, donde en los laboratorios fueron procesadas por las técnicas descritas por UNESCO. Luego, estos sedimentos fueron sacados en estufas a temperatura de 40 grados Celsius durante 48 a 72 horas. Ellos lo que hacían era que al tomar estos sedimentos secados, hicieron lo que fue el peso seco. Ok. Luego lo tamizaron a 0,6 micras. La determinación y cuantificación de los HAPS, hidrocarburos aromáticos policíclicos, totales absorbidos en sedimentos se realiza por el método de UNEP, y luego emplearon la fluometría con un límite de detención de 0.4 microgramos expresados como creceno. Luego de todo esto, ellos decidieron tomar las muestras y determinarlas por un duplicado, blanco, reactivos y materiales de referencia, para determinar las diferencias entre los sitios de las concentraciones de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos.
en donde compararon los resultados de las estaciones 2, 3, 4, 5, 10 con la 1, 6, 7, 8 y 9, a partir de un análisis de varianza ANOVA simple. ¿Qué pasa en los resultados y en las discusiones? El paso más importante de un artículo científico. Los resultados y las conclusiones que ellos tuvieron. Lo que hicieron fue que ellos tomaron, bueno, las dos zonas que ellos tomaron, porque ellos decidieron tomar dos zonas de esos 10 sitios, en donde lo dividieron. Las zonas antropogénicas, que son las que tienen incidencias a comunidades o directamente tienen contacto directamente con los humanos, y las netamente naturales, en donde había entrada fluvial de manera natural. Entonces, al ellos tomar estos dos sitios como tal, uno con incidencia y uno sin incidencia netamente natural, en esto observaron o determinaron que las zonas o el sustrato que era fangoso y era lodoso, lo que permitía que ellos pudieran analizar bien las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, porque este tipo de sedimento tiende a absorber o recoger más esos entes químicos, podría decirse. Entonces, acá decidieron realizar una tabla. La primera tabla de concentración. En la primera tabla de concentración se muestra o lo dividen por estación, por las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, el lugar y las coordenadas de cada uno. Aquí se muestra que no hubo una gran variación. Nada más hubieron dos sectores como tal que tuvieron una concentración un poquito mayor. Tampoco fue una concentración que uno diga que tenía una diferencia que se podía notar a simple vista. No, eran unas diferencias mínimas, unos pequeños décimas, por decirlo así, que las diferenciaban unas de otras. En este se pudo observar lo que era del 1 de la estación 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, perdón, 1, 2, 4, 6, 7, 8 hasta la 10 tenían un valor de concentración de 0.12, es decir, que era mínima. Y la 3, que era Ceiba Hueca, y la 5, que era Media Luna, tenían una concentración de 0.14 microgramos, que eran pues las que les comentaba que eran los dos sectores que tenían una concentración un poquito mayor que las demás. Ellos, al realizar la media de todas estas concentraciones, determinaron que la media, pues obviamente de todas las regiones, era de 0.124, que era más o menos el 0.01%. Es decir, que esto lo que les ayudó fue a determinar que realmente la zona no estaba contaminada. Pero eso tampoco quería decir que algún día podía llegar esa contaminación. ¿Qué hicieron después de esto? Lo que hicieron fue como una comparación entre los diferentes sitios con mayor pesca, porque sí, tengamos en cuenta que una de las causas que ocasiona la pesquería, la pesca, es el aumento en estos entes químicos, en estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, al ellos realizar lo que era la comparación con otros países u otras regiones, como tal, otros sitios, pues, de las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos totales, fueron, esperen un momento, me pasa, pero bueno, fueron las siguientes. Obviamente, con peso seco en sedimentos marinos, según las áreas geográficas. Miren que los que tienen menor concentración de estos HAPS son Bahía de Guantánamo, que tiene 0.33, Tuxpan en México 1.0, obviamente Río Cauto en Cuba 0.142, Campechuela Niquero en Cuba 0.124, pero lo que fueron aquí en Colombia, en nuestro país, principalmente en Cartagena, tienen una concentración mucho mayor en estos HAPS, que fue del 100%, fue del 100, bueno, una concentración del 100%. Pero no tanto eso, sino en Nueva York, en Estados Unidos,
que tiene 234. Y ni hablar de Chetumal, México, que tiene 33,39. Y pues ya unos valores un poquito más pequeños a comparación de estos 4 son Bahía Cienfuegos, que tiene 3,95, y Bahía Mariel, que tiene 4,17. Sí, la pesca ha afectado demasiado en estas zonas, por lo cual ha hecho que el aumento y la concentración de estos hidrocarburos sea mayor. Recordemos que estos hidrocarburos son muy perjudiciales o afectan demasiado lo que es el hábitat del entorno, el hábitat de los animales, y más que todo, y lo más importante, son las redes tróficas. Ellos lo que hicieron fue después, finiquitando todo y realizando como una investigación más profunda acerca de, o realizando más bien una comparación acerca de todos estos niveles de hidrocarburos con el pasar de los años, fue lo que se publicó en la última tabla, que en la última tabla se muestran los valores de captura total de los periodos entre el 2008 y el 2015, en donde en los años del 2008 hacia el 2012 iban aumentando, o sea, aumentaban, pero los que fueron más representativos, o donde hubo una captura total de peces, tanto privada como EPIGRAM, fue en los años 2010, que fue de 1.619,8, perdón, en el 2009 también, que fue de 1.754,2, en el 2011, que fue de 1.743,6, en el 2013, que fue de 1.687. ¿Qué pasó? Que lo que fue en el 2008, en el 2012, en el 2014 y en el 2015 disminuyó, o bueno, fue uno de los años en donde hubo menor cantidad de pesca o hubo menor incidencia en cuanto a la pesquería. Y realizando el promedio total de la pesca o de la captura total de todos estos peces fue de 1.523,91%. Viendo esta tabla a simple vista, pues se puede observar que en los años en donde hubo mayor captura, pues obviamente las concentraciones de estos hidrocarburos pudo aumentar un poco más. A pesar de que en los otros años disminuyó, recordemos que esto también sirve como una bioacumulación, o bueno, esto en realidad es se forma una bioacumulación que tarde o temprano va a tender a perjudicar el ecosistema marino. Finalmente, se concluyó que las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, el promedio fue de 0,24 microgramos, lo cual consideró a la zona costera Campechuela Niquero como no contaminada por estos compuestos. Pero aún así ellos decidieron recomendar que a un futuro ampliaran la región de estudio e incluyeran en las determinaciones a la matriz de organismos marinos sobre los bentónicos y dentritófagos de poca movilidad. O sea, esto afecta realmente demasiado a los organismos bentónicos, a los sésiles y a los móviles. Muchas gracias.